Detrás del velo de las Escrituras hay una profecía poco mencionada, pero de proporciones aterradoras. Un misterio sellado en el corazón del libro del Apocalipsis. La Biblia habla de 4 ángeles que están encarcelados bajo el río Éufrates, una prisión divina, esperando un momento preciso para actuar. Cuando sean liberados, su misión será devastadora: matar a 1/3 de la humanidad. Pocos se atreven a predicar al respecto. Menos aún entienden el profundo significado espiritual que tiene este texto. Pero, ¿por qué Dios los mantendría encarcelados? ¿Cuál es su papel en el plan eterno? Nos estamos acercando a ese momento determinado. ¿Y qué revela esto sobre el juicio, la misericordia y la soberanía divinos? No se trata de una simple figura simbólica, se trata de una verdad profética que clama por discernimiento. A lo largo de este video, nos sumergiremos en las Escrituras para comprender quiénes son estos ángeles, por qué están conectados con el Éufrates y qué representa su liberación para el mundo. Exploraremos profecías, cruzaremos referencias bíblicas e incluso tocaremos conexiones arqueológicas que muchos ignoran. Este no es un video más. Es un llamado a abrir los ojos espirituales, despertar la fe y comprender que hay mucho más entre el cielo y la tierra de lo que ve el ojo natural. Quédate hasta el final. Este mensaje puede cambiar la forma en que ves el fin de los tiempos. Si te encanta estudiar las Escrituras y quieres apoyar este ministerio, aprovecha ahora para suscribirte al canal, activar la campana y dejar tu amén en los comentarios. Esto nos ayuda a seguir trayendo contenido bíblico profundo como este. Que el Espíritu Santo te hable con cada palabra. La Biblia no oculta los acontecimientos más oscuros de los últimos tiempos. En Apocalipsis 9, 14, 15, encontramos una revelación sorprendente. 4 ángeles están encarcelados por el gran río Éufrates, esperando el momento exacto en que serán liberados para ejecutar un juicio aterrador en la tierra. No están sueltos, ni errantes, están retenidos por Dios, esperando la orden divina. Este arresto revela que no son meros mensajeros, sino ejecutores de un juicio específico y profundo. Estos ángeles tienen una misión delimitada con precisión divina: matar a 1/3 de la humanidad. El texto bíblico es claro: actuarán a una hora, un día, un mes y un año determinados. Esto demuestra que nada será aleatorio. El plan del Señor es ordenado, cronometrado y soberano. No actúan por su cuenta, sino que esperan la orden del Creador. Y cuando se dé ese mandamiento, el mundo verá un rostro del juicio de Dios que pocos entienden o quieren enfrentar. El hecho de que estén encarcelados ya indica que su naturaleza no es angélica en el sentido del bien. El encarcelamiento en las Escrituras se asocia con el juicio, la caída y la desobediencia. Estos seres no están en libertad porque representan un riesgo espiritual para la humanidad. Son sostenidos por la mano de Dios hasta el tiempo del fin. Esta retención, paradójicamente, es una manifestación de la misericordia divina. Él les impide actuar antes de tiempo. Cuando sean liberados, habrá un temblor espiritual y literal en todo el planeta. No estamos hablando de un evento regional, sino de algo que afectará a todas las naciones. El juicio que traerán es de naturaleza sobrenatural, con consecuencias físicas: muerte masiva, caos, miedo, desestructuración. El mundo se enfrentará a una manifestación del poder de Dios que no puede ser ignorada o explicada de una manera natural. Estos 4 ángeles nos confrontan con una profunda verdad. Dios tiene el control, incluso del juicio. No escaparon a su arresto, no actúan fuera del plan divino. Incluso el caos tiene un límite, y este límite lo pone Dios. Cuando hablamos de estos ángeles, hablamos de justicia retenida, esperando el momento exacto para manifestarse. Hay, en este tema, una advertencia y una esperanza. La advertencia es clara: el juicio vendrá. Pero la esperanza también está presente.
Todavía estamos en el tiempo de la misericordia. Estos ángeles todavía están encarcelados. Esto significa que todavía hay tiempo para el arrepentimiento, la conversión y la restauración. Todavía estamos a tiempo de buscar a Dios con sinceridad y vivir con los ojos puestos en la eternidad. Apocalipsis 9 es uno de los pasajes más intrigantes y al mismo tiempo más olvidados del Nuevo Testamento. Muchos prefieren hablar de bendiciones, milagros y promesas, y de hecho, la Biblia está llena de ellos. Pero el mismo Dios que ofrece la gracia es también el Dios que anuncia el juicio. Y en este capítulo, el juicio se detalla con asombrosa precisión. Los 4 ángeles serán liberados en un tiempo, día, mes y año determinados. Esto no es simbólico, es profético, es cronológico, es intencional. Esta exactitud profética revela algo profundo acerca de la soberanía de Dios. No hay caos en el plan divino. Ni siquiera los momentos más dolorosos de la historia humana suceden fuera del control celestial. El hecho de que Dios establezca un tiempo exacto para esta liberación nos muestra que Él domina la línea de tiempo del universo. Nada escapa a su conocimiento, nada sucede sin su permiso, y todo, incluso el juicio, está bajo su voluntad soberana. Este misterio también nos lleva a reflexionar sobre el silencio de Dios. ¿Por qué esperaría tanto tiempo para liberar a estos ángeles? ¿Por qué no los destruyó de inmediato? La respuesta está en la paciencia divina. Como está escrito en 2 Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, aunque algunos la tengan por tardanza, pero Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La retención de estos ángeles es, en cierto modo, una extensión de la misericordia de Dios. Sin embargo, ese tiempo llegará a su fin, y cuando eso suceda, no habrá vuelta atrás. El misterio se hará realidad. La profecía se cumplirá ante los ojos del mundo. Es por eso que debemos estar atentos a las Escrituras, no solo a los pasajes reconfortantes, sino también a los que advierten. El mismo Dios que promete la salvación también anuncia el juicio. Y hacer caso omiso de estas profecías es cerrar los ojos a la plenitud de la revelación bíblica. El silencio de Apocalipsis 9 en muchos púlpitos tal vez revela más acerca de la iglesia hoy que acerca de la profecía misma. Vivimos en días de superficialidad espiritual, donde los mensajes se filtran por el consuelo que ofrecen, no por la verdad que revelan. Pero esta profecía es una invitación a despertar. Es como una alarma profética que grita: despierta, el tiempo se acaba. Y solo aquellos que tienen oídos espirituales serán capaces de discernir el llamado. Si estás escuchando este mensaje ahora, créeme, no es por casualidad. Hay una razón espiritual detrás de todo. Tal vez Dios está abriendo tus ojos a verdades que nunca has considerado. Y este despertar puede ser el comienzo de un nuevo camino de fe, más profundo, más comprometido, más real. Que el Espíritu Santo lo confirme en tu corazón. En la Biblia, los números tienen significados que van más allá de la cuenta literal. Llevan mensajes espirituales profundos. El número 4 aparece repetidamente como símbolo de plenitud en el plano terrenal. 4 esquinas de la tierra, 4 vientos, 4 criaturas vivientes ante el trono. Por lo tanto, cuando Apocalipsis 9 habla de 4 ángeles, el texto nos está diciendo que el juicio que vendrá será completo, global, y afectará a toda la humanidad. Este número no fue elegido por casualidad. Representa la extensión máxima de un evento terrestre. A diferencia de otros juicios ubicados en las Escrituras, este no se limitará a una región específica o a un pueblo específico. Será una acción de impacto universal que abarcará los 4 rincones del planeta. Los ángeles no actúan por su propia voluntad, sino que representan la ejecución de un plan divino que atraviesa continentes, culturas y naciones.
El simbolismo del número 4 también nos invita a reflexionar sobre la justicia de Dios. No es parcial. Dios no juzga en base a la apariencia, la posición social o la influencia. Su juicio alcanza a todos, por lo que debemos recordar que la salvación también está disponible para todos. El mismo Dios que juzga a toda la tierra ofrece una redención completa a través de Cristo. El número 4 nos confronta con esta dualidad, juicio total, pero también gracia accesible. Es interesante notar cómo este patrón aparece en otras partes de la Biblia. En Ezequiel 7, por ejemplo, se describe que el juicio de Dios proviene de los 4 rincones de la tierra. En Daniel 7, los 4 vientos del cielo agitan el gran mar antes de que se levanten las bestias proféticas. El número 4 siempre está relacionado con un movimiento divino que precede a algo grande y, a menudo, aterrador. Él nos alerta de algo que está a punto de suceder en el mundo físico y espiritual. El juicio anunciado en Apocalipsis 9 no es solo cuantitativo, sino cualitativo. El impacto de la aniquilación de 1/3 de la humanidad trasciende las estadísticas. Representa el colapso de los sistemas, el colapso de las estructuras, el pánico global. Y cuando este tipo de juicio se extiende a los 4 rincones de la tierra, nos muestra que nadie estará exento del impacto, incluso si escapa de la muerte física. El trauma espiritual será global. Este número, por lo tanto, debería llevarnos a revisar nuestra posición ante Dios. ¿Estamos preparados para algo de esta magnitud? ¿Hemos tomado en serio las advertencias del Señor? El simbolismo del número 4 es un recordatorio de que el juicio vendrá para todos. Y si queremos estar de pie en ese día, necesitamos alinearnos con la voluntad de Dios hoy, con temor, arrepentimiento y fe. La pregunta es inevitable. Si estos 4 ángeles están encarcelados, ¿cuál es su verdadera identidad? La condición misma de encarcelamiento ya sugiere algo relevante. A lo largo de la Biblia, los ángeles buenos, aquellos que permanecen fieles a Dios, nunca son representados como encarcelados. Por el contrario, llevan a cabo misiones, adoran en el cielo y ministran a los hijos de Dios. El encarcelamiento, en el contexto bíblico, es un signo de rebelión, de juicio, de algo corrupto. Estos ángeles no están atados por error, están atados debido a su naturaleza caída. La Biblia nos ofrece 2 textos fundamentales para entender este panorama. 2 Pedro 2:4 y Judas 1:6. En 2 Pedro leemos: porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó en prisiones de tinieblas, y fueron reservados para juicio. En Judas está escrito que Dios ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, a los ángeles que no han conservado su estado original. Estos versículos revelan que hay ángeles que han caído y han sido confinados, esperando el día de la sentencia final. Muchos eruditos relacionan estos textos con Génesis 6, donde los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y engendraron a los Nefilim. El resultado fue tal corrupción que Dios decidió destruir a la humanidad con el diluvio. Según algunas interpretaciones, estos hijos de Dios eran ángeles caídos que cruzaron los límites establecidos por el Creador, y por ello fueron severamente castigados. Son estos los mismos ángeles que ahora están esperando bajo el Éufrates. El mismo libro de Apocalipsis sugiere que hay una liberación gradual de entidades espirituales en los últimos tiempos. Primero, se abre el pozo sin fondo. Entonces, los 4 ángeles son liberados. Cada etapa parece liberar una nueva fase de caos espiritual sobre la tierra. Todo esto nos lleva a creer que estos seres encarcelados tienen un papel específico en el gran plan del fin. Y su origen no es celestial en el sentido puro, sino que es corrupto, rebelde, juzgado. En lugar de ser simplemente criaturas espirituales ordinarias, estos ángeles caídos pueden representar líderes de fuerzas demoníacas,
custodiados durante milenios hasta el tiempo del fin. Esto nos recuerda que el mundo espiritual es mucho más activo y organizado de lo que imaginamos. Hay una jerarquía del mal, hay estrategias, hay entidades poderosas esperando. Y todo esto está bajo el control absoluto de Dios, quien decide cuándo debe moverse cada pieza. Sabiendo esto, no podemos mirar estas profecías con indiferencia. Si Dios ha retenido a estos seres durante siglos enteros, es porque su liberación representa algo grave, drástico, irreversible. Son agentes de juicio, instrumentos de purificación y corrección. Y el hecho de que sigan encarcelados es, una vez más, un signo de la misericordia que todavía tenemos hoy. Pero el momento se acerca. Y la pregunta que queda es, ¿estamos preparados para cuando se abra la cárcel? El río Éufrates no es una elección aleatoria en las Escrituras. Aparece ya en el libro de Génesis como uno de los 4 ríos que fluían del Edén. Génesis 2:14. Desde el principio se ha asociado con la vida, la fertilidad y la provisión divina. Pero a lo largo de la historia bíblica, el Éufrates también se convierte en un símbolo de juicio, conflicto y frontera espiritual. Marca el límite entre la tierra prometida y las tierras paganas, entre el dominio de Dios y los reinos de rebelión. Al colocar a los ángeles encarcelados justo debajo del Éufrates, el libro de Apocalipsis destaca esta línea de separación entre lo sagrado y lo profano. El encarcelamiento de los ángeles en este lugar se refiere a la idea de un límite espiritual que está a punto de romperse. Cuando este río es invadido, se romperá la barrera entre el juicio retenido y su manifestación. La liberación de los ángeles señala que lo que estaba contenido ahora será liberado sobre el mundo. Históricamente, el Éufrates fue escenario de grandes imperios como el babilónico y el asirio, reinos que se oponían a Dios y a su pueblo. También fue escenario de guerras y conquistas espiritualmente simbólicas. El Éufrates es mucho más que un río físico. Representa la influencia de las culturas idólatras, la fuerza de los sistemas contrarios a la voluntad divina y la línea que separa el tiempo de la misericordia del tiempo del juicio. Apocalipsis 9 y 16 muestran que el Éufrates desempeña un papel esencial en los últimos días. En Apocalipsis 16:12, él se seca para dar paso a los reyes del oriente hacia Armagedón. Ya en Apocalipsis 9, bajo él están encarcelados los 4 ángeles que causarán destrucción. Esto refuerza que el Éufrates es una especie de puerta espiritual, un lugar de contención, pero también de liberación profética. Lo que está escondido allí, algún día se manifestará. Esta conexión entre el juicio y la geografía es también un recordatorio de que Dios actúa en el tiempo y el espacio. El plan divino es espiritual, pero también se manifiesta en la historia, en lugares específicos, en ciertos momentos. Cuando hablamos del Éufrates, hablamos de algo real y simbólico. Es una línea profética en la tierra, marcada por Dios, que anunciará una nueva fase del juicio final cuando éste sea superado. El Éufrates nos invita a mirar los mapas de la Biblia con ojos espirituales. Todo lo que Dios revela tiene un propósito y un significado. Si Él colocó a estos ángeles allí, es porque ese lugar representa más que un río, representa un límite divino a punto de ser cruzado. Y cuando eso suceda, no habrá vuelta atrás. Que podamos discernir este tiempo y buscar hoy estar en el lado correcto de esta línea espiritual. A lo largo de la historia, varias civilizaciones que florecieron cerca del río Éufrates han desarrollado mitos y narraciones sobre entidades encarceladas bajo la tierra, especialmente bajo ríos o puertas ocultas. Pueblos como los sumerios, los acadios y los babilonios hablaban de seres poderosos, que a menudo se pensaba que eran dioses caídos, que estaban encarcelados en reinos subterráneos, esperando un momento para regresar. Estas historias, aunque mitológicas, apuntan a un eco espiritual de verdades más grandes, reveladas en las Escrituras.
En excavaciones arqueológicas en la región de la antigua Mesopotamia se han encontrado inscripciones que mencionan puertas de hierro y entidades guardianas encarceladas en el abismo inferior bajo las aguas. Algunos textos sumerios hablan de una entidad llamada Kur, que habitaba un reino de oscuridad y al que se accedía por ríos profundos. Estas descripciones, aunque envueltas en simbología pagana, muestran que había una percepción ancestral de que el subsuelo del Éufrates escondía algo poderoso y espiritual. Curiosamente, la Biblia también habla de puertas, como en Mateo 16:18, donde Jesús declara: «Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia». Esto sugiere que hay barreras espirituales que delimitan el mal y que con el permiso divino se pueden abrir. En Apocalipsis 9, cuando los ángeles atrapados bajo el Éufrates sean liberados, será como si una de estas antiguas puertas, sellada por eones, finalmente se abriera. La mitología, en este contexto, puede ser vista como un reflejo distorsionado de las verdades espirituales. Los pueblos antiguos, al tratar con manifestaciones sobrenaturales, creaban historias para tratar de explicar lo que no entendían completamente. Sin embargo, la Biblia nos da claridad. Estas entidades no son dioses, sino ángeles caídos, encarcelados por Dios hasta el día del juicio. Las leyendas pueden haber confundido los nombres, pero la esencia espiritual detrás de ellos apunta a la misma realidad. Es posible que estos registros antiguos sean intentos humanos de traducir espiritualmente lo que el Apocalipsis ya había revelado en su esencia. Después de todo, el enemigo siempre trata de distorsionar el plan de Dios, disfrazándolo de mito, cultura o fantasía. Pero cuando el Espíritu Santo nos guía a la verdad, podemos ver que detrás de cada ruido cultural hay un eco de la realidad espiritual descrita en las Escrituras. Por lo tanto, no debemos despreciar los registros arqueológicos o históricos. No tienen autoridad sobre la Biblia, pero a menudo confirman que el mundo espiritual siempre ha sido percibido por la humanidad, aunque de una manera distorsionada. Cuando miramos estos relatos a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta de que la Biblia no es un libro aislado, sino que es la clave de interpretación de los enigmas que la misma historia humana ha dejado dispersos a lo largo de los siglos. El Apocalipsis no presenta eventos aislados, sino una cadena profética entrelazada, como piezas de un plan perfecto. Cuando los 4 ángeles son liberados en Apocalipsis 9, el mundo se sumerge en el caos. Ya en Apocalipsis 16:12, el río Éufrates aparece de nuevo, esta vez secándose para dar paso a los reyes del oriente. Esta preparación culmina en la confrontación final conocida como Armagedón, la última batalla entre el bien y el mal antes del glorioso regreso de Cristo. Esta conexión entre los ángeles encarcelados y el Armagedón es más que una coincidencia. La liberación de estos ángeles es como el primer golpe en un proceso de desestabilización global. La muerte de 1/3 de la humanidad, los desastres naturales y la desintegración de las naciones debilitarán la resiliencia espiritual y emocional de la humanidad. Este colapso mundial será el caldo de cultivo para el avance de los ejércitos profetizados y el surgimiento del anticristo. El río Éufrates, de nuevo, aparece como un hito profético. Su secado en Apocalipsis 16 simboliza el fin de un obstáculo, una barrera natural y espiritual que se elimina para que los reyes malvados avancen. Al mismo tiempo, los 4 ángeles que estaban contenidos en su interior ya habrán cumplido su misión, dejando tras de sí un mundo en ruinas, listo para la guerra final. Nada está fuera del horario celestial, todo sigue el tiempo exacto determinado por Dios.
Esta secuencia nos revela la inteligencia del plan divino. Primero, Dios permite la liberación de juicios parciales, como plagas, trompetas y terremotos. Luego, libera a los ángeles encarcelados. Finalmente, allana el camino para el último gran enfrentamiento. Todo esto muestra que el Armagedón no será solo una guerra de ejércitos humanos, sino que será el resultado espiritual de milenios de batalla entre la luz y las tinieblas, entre el cielo y el infierno. Así que cuando estudiamos Apocalipsis 9 y 16 juntos, nos damos cuenta de que no estamos tratando solo con símbolos, estamos tratando con una escritura escatológica real. Los ángeles atrapados son piezas que se activarán en el tablero final. No salen de la nada, juegan un papel, son liberados para destruir, confundir y preparar al mundo para el clímax de la rebelión humana contra Dios. Pero al final, el Cordero vencerá. Saber esto hoy es una bendición, porque todavía estamos en el tiempo de la elección. El Armagedón aún no ha comenzado. Los ángeles aún no han sido liberados. El río aún no se ha secado. La puerta de la libertad condicional sigue abierta. Y eso significa que todavía hay tiempo para cambiar de bando, salir de la indiferencia y tomar una posición espiritual. Prepararse no solo para el final, sino para el encuentro con aquel que juzga con justicia y reina con misericordia. En Apocalipsis 9:15, el texto es claro y directo. Los 4 ángeles sueltos matarán a 1/3 de la humanidad. Este número no es simbólico, él es literal y profético. 1/3 de toda la población del planeta será eliminada en un solo juicio. Si tenemos en cuenta que actualmente hay más de 8.000 millones de personas en el mundo, esto representa más de 2.6 mil millones de vidas. Un número aterrador, un corte profundo en la historia de la humanidad. Este juicio no solo será una consecuencia de una guerra o pandemia, sino algo espiritual, ordenado por Dios, llevado a cabo por agentes sobrenaturales. El impacto será global e irreversible. Imagínense las estructuras sociales, políticas y económicas tratando de hacer frente a una tragedia de tal magnitud. La tierra estará acosada por el dolor, la confusión, el miedo y la desesperación. Y todo esto estará bajo el control soberano del Dios, que es justo, incluso cuando juzgue con dureza. Apocalipsis 8 ya había anunciado el comienzo de los juicios con las 7 trompetas, y en cada una de ellas una parte de la creación fue afectada. 1/3 de los árboles, 1/3 del mar, 1/3 de las aguas dulces. Ahora, con los ángeles de Apocalipsis 9, el enfoque cambia. 1/3 de la gente. Esto nos muestra que el juicio se va intensificando, saliendo del entorno natural y entrando directamente en el cuerpo y el alma del ser humano. La muerte, en este contexto, no es solo física, sino también espiritual. Muchos perderán sus vidas sin haber conocido nunca la salvación. Otros, traumatizados, tendrán la oportunidad de despertar. La Biblia muestra que incluso en medio del juicio, Dios todavía busca llegar a los corazones. Pero muchos, aun viendo las señales, se negarán a arrepentirse. El corazón endurecido ante la verdad será uno de los mayores signos de la decadencia final de la humanidad. Es importante recordar que Dios no desea la muerte de los malvados. Ezequiel 33:11. No le agrada juzgar, pero tampoco tolera eternamente la injusticia. El hecho de que Él permita que se alcance a 1/3 de la población muestra que todavía hay una porción, 2/3, que pueden arrepentirse, que pueden escuchar el llamado, que pueden rendirse a la verdad. Incluso en medio del caos, la misericordia sigue brillando para cualquiera que quiera ver. Este impacto literal debe hacernos reflexionar profundamente. ¿Estamos preparados para enfrentar tiempos como estos? ¿Somos conscientes de cuán real y urgente es el mensaje del Evangelio? El juicio se acerca. La muerte no es el final, sino el comienzo de una eternidad.
y lo que decidamos ahora definirá dónde pasaremos esa eternidad. Que esta profecía no sea solo información, sino un llamado al arrepentimiento. La existencia de estos ángeles aún encarcelados es en sí misma un mensaje silencioso de esperanza. Sí, serán liberados. Sí, traerán juicio. Pero el hecho de que todavía estén encarcelados significa que Dios está reteniendo la destrucción. Él está sosteniendo con su poderosa mano el comienzo de algo que podría haber comenzado hace siglos. Esto revela que la misericordia de Dios sigue obrando en el mundo, incluso en tiempos de rebelión espiritual. Vivimos en días en los que muchos se burlan de las profecías, ignoran las señales y desprecian el arrepentimiento. Pero Apocalipsis 9 nos muestra que el juicio está marcado en un reloj celestial. Se determinó un tiempo específico, hora, día, mes y año. Esto nos enseña que Dios no ha perdido el control, ni es indiferente al pecado de la humanidad. Por el contrario, Él está dando tiempo para que todos se vuelvan a Él antes de que se cierre la puerta. Al igual que en los días de Noé, el pueblo no se dio cuenta del peligro hasta que la puerta del arca se cerró y comenzó a llover. De la misma manera, el mundo de hoy sigue viviendo como si nada estuviera a punto de suceder. Pero cuando estos ángeles sean liberados, será demasiado tarde para clamar por misericordia. Esto nos lleva a una verdad urgente. Estamos en el tiempo de gracia, pero se está agotando rápidamente. Dios es amor, pero también es justicia. Ofrece oportunidades, envía alertas, eleva voces proféticas, pero también exige una respuesta. Cuando la respuesta no llega, cuando el corazón se cierra, el juicio se acerca. Y la presencia de los ángeles atrapados bajo el Éufrates es como un reloj espiritual que hace tic-tac en silencio, marcando los segundos que faltan para que termine el tiempo de la misericordia. La pregunta que debe resonar en nosotros es: ¿qué he hecho con el tiempo de misericordia que se me ha dado? ¿Estoy simplemente existiendo, distraído por cosas pasajeras, o estoy viviendo con los ojos puestos en la eternidad? Esta pausa divina no es en vano. Es una oportunidad para el arrepentimiento, la reconciliación, la renovación de la fe, pero no durará para siempre. Y aquellos que ignoran este tiempo enfrentarán el próximo con desesperación. Si estás escuchando este mensaje hoy, es porque Dios todavía te está hablando. Todavía hay tiempo, todavía hay salvación, todavía hay perdón, pero la ventana se está cerrando. No esperes a que los ángeles sean liberados para recordar a Dios. Búscalo ahora, mientras Él todavía está cerca, porque cuando comience el juicio será como un trueno y todos sabrán que Dios ha hablado. Llegamos al punto más sensible de esta profecía, el propósito espiritual detrás de la revelación. Todo lo que se ha mostrado, los ángeles encarcelados, el juicio, el Éufrates, la muerte de un tercio de la humanidad, no tiene la intención de causar miedo, sino de despertar a los que duermen. Apocalipsis no es un libro de terror, es un llamado a la vigilancia, una advertencia divina para que despertemos mientras aún hay tiempo, porque el fin está escrito, pero aún podemos elegir de qué lado estaremos cuando llegue. El problema para muchos hoy en día no es la falta de conocimiento, sino la indiferencia espiritual. Viven como si la eternidad fuera algo lejano. Tratan las Escrituras como demasiado simbólicas para ser tomadas en serio. Pero la Biblia es clara. Habrá juicio. Habrá una confrontación entre la luz y las tinieblas. Habrá separación entre los que sirven a Dios y los que lo rechazan. Este es el momento de elegir de qué lado nos quedaremos. El Espíritu Santo sigue hablando. Todavía toca los corazones. Todavía convence de pecado, justicia y juicio. Pero para escuchar su voz, uno debe silenciar el ruido del mundo. Es necesario renunciar a la fe superficial, a las apariencias, a la religiosidad vacía. Dios busca corazones quebrantados, sinceros, sedientos de la verdadera fe.
Este mensaje es para ustedes que quieren vivir más allá de las apariencias, que quieren vivir con un propósito eterno. La liberación de los ángeles será una señal visible de que el tiempo de gracia ha terminado. Pero hoy, mientras ellos siguen encarcelados, tenemos la oportunidad de ser libres. Libre de pecado, de condenación, de engaño, de tibieza espiritual. Ese video, esa palabra, esa profecía, todo esto es un acto de amor de Dios, llamándote por tu nombre. No endurezcas tu corazón. No ignores el suave tacto que viene de arriba. Hay un ejército espiritual en movimiento. Hay fuerzas que no se ven, pero que se están acercando. La única seguridad está en Jesucristo. Él es el Cordero que ha vencido, el Rey que vendrá, el Juez justo y el Salvador misericordioso. No esperes a que el cielo se oscurezca para buscar la luz. Buscar ahora, porque el verdadero despertar espiritual comienza cuando reconocemos que no somos nada sin la gracia de Dios. Si este mensaje te habló, compártelo con alguien. Y si sientes que Dios te está llamando a algo más grande, responde ahora mismo en los comentarios con un amén. Que esta palabra sea como un sello espiritual en tu vida, que dé fruto, arrepentimiento, fe y transformación. Que tu corazón no duerma más, porque el tiempo se está acabando.